Muy buenos días. He estado pensando que a veces nosotros, los cristianos, estoy hablando en términos generales, pasamos por épocas en que sentimos que el cristianismo es algo aburrido. Y he estado analizando que tal vez tiene que ver con encontrar el propósito. Cuando pensamos en cómo se llevan las terapias y el manejo de la tercera edad, hemos visto que instituciones a nivel nacional, como lo es Confenalco, lo que hacen es eh, asignar actividades a las personas de la tercera edad que tienen que ver con temas recreativos, temas culturales, aún temas deportivos. Obviamente, eh, dentro del marco y de las personas a quien está dirigido. Es precisamente eso, que las personas que han llegado hasta la tercera edad no sientan que no tienen nada que hacer, que no hay un propósito. Y dado que este propósito surge o se coloca a través de estas actividades, ellos encuentran un mejor pasar el tiempo de una de las etapas que podemos decir más complejas que puede vivir el ser humano. Pero no solamente ellos, cada uno de nosotros en la etapa que estemos viviendo de nuestra vida, tal vez en algún momento hemos sentido que el cristianismo eh, no tiene sentido o es aburrido o lo manejas solamente reduciéndolo a ir a reuniones. Debo decir que la Biblia no enseña que el cristianismo es ir a reuniones y ya. Que el cristianismo es ir a la reunión de oración, ir a la reunión de la cena, del mensaje de la palabra de Dios. Si en tu iglesia hay una reunión de predicación o alguna otra reunión en la cual tú participes de pareja, de jóvenes o cualquier otra, e ir a ellas regularmente y la suma de estas actividades de ir a la iglesia, entonces eso es el cristianismo. No, el cristianismo se vive en el día a día. Pero el cristianismo me lleva a algo más que asistir a una reunión, a encontrar que tengo una relación primero con Dios, pero también que al establecerse de parte de Dios una relación conmigo a través de la obra del Señor Jesucristo, esto hace que surcan nuevas relaciones y es con aquellos que también han creído en Él. Es con respecto a ellos que Dios me ha dado un propósito. Quiero que miremos en 1 capítulo 12. He titulado al tema Hacemos parte con un propósito. 1 capítulo 12, versículo 12. Está hablando en los primeros versículos del capítulo 12 de 1 acerca de los dones espirituales. No vamos a definir los dones espirituales de una manera amplia, ni vamos a hablar detalladamente de ellos, pero sí vamos a mencionar, para tener una idea, los que tal vez no hayan pensado en ello, que los dones espirituales son capacidades dadas por Dios a través de su Espíritu Santo a quienes han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo. Entonces, los dones espirituales es solo para aquellos que han sido convencidos por el Salvador y que han llegado a los pies reconociendo a los pies de Él, reconociendo su pecado y siendo así bañados con la sangre del Cordero. Para ellos, a cada uno de ellos, y me incluyo de nosotros, Dios ha asignado por, por su soberanía capacidades, habilidades, estos dones que nacen del Espíritu de Dios para
participar en bendecir a otros creyentes y en el caso de la iglesia de Dios. De esto me hablan los primeros versículos del capítulo 12 de los dones espirituales y así en el versículo 12, porque dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué está diciendo? Bueno, para los que no leen, no han leído una cita en particular de la palabra de Dios y apenas están comenzando a leer, yo les sugiero que no solamente hagan una lectura del versículo, sino que normalmente hagan una segunda o tercera lectura pidiendo a Dios que le muestre qué quiere decir. Y aquí está hablando del cuerpo y que el cuerpo está compuesto por muchos miembros. Está hablando del cuerpo humano, compuesto por cantidad de huesos, de órganos, de miembros, de partes que componen el cuerpo humano, que cada una de ellas responde a una función específica. Te está diciendo, así como el cuerpo está compuesto por muchos miembros, pero dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué está diciendo? Está haciendo una comparación entre el cuerpo humano y el Señor Jesucristo. ¿Qué comparación puede haber? Pues lo dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a ver de un mismo espíritu. Lo que está hablando aquí el versículo 13 es increíble. Está hablando de la obra maravillosa, extraordinaria, de redención del Salvador, con la cual Él nos sacó de las tinieblas a su luz, nos sacó del no ser a ser, nos trajo a ser parte de Él mismo. Y esto es lo maravilloso, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Está diciendo que cuando creímos de todo corazón en el Señor Jesucristo, fuimos sumergidos, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Así que si tú creíste de todo corazón en el Señor Jesucristo, haces parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice el versículo 13? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, no depende de la nacionalidad, no depende de la clase social, a todos se nos dio a ver de un mismo espíritu. Para todos es, para todo aquel que cree, no importando su condición nacional o su condición económica o social. Sigue diciendo, para que entendamos mejor, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ahora, está diciendo, si el pie pudiera hablar y dijera, bueno, yo quisiera ser ojo. Como no soy ojo, entonces no hago parte del cuerpo. ¿Qué está diciendo con todo esto? Está diciendo que habían personas allí en la iglesia de Corinto, como lo pueden haber en cualquier iglesia, donde se apreciaban los dones más espectaculares, las capacidades dadas por Dios, por decir, como la enseñanza en público, como lo era en aquel momento del primer siglo los milagros. Entonces, aquello que era espectacular, estos dones que eran más vistosos, por decirlo de esa manera, eran más deseados por los que componían la iglesia. Aspiraban a esos dones. Pero les está diciendo, si tú no tienes un don que es espectacular, que es visible, que es llamativo, no significa que tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un lugar, pero ese lugar no es el resultado de la asignación pastoral
o la asignación de algún equipo o un directorio o una junta directiva. No, es resultado, y lo dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es como Él quiere, porque la iglesia es del Señor. Hay personas que se han apoderado de las iglesias y se piensan los señores de las iglesias. El Señor de la iglesia X, cuando el verdadero Señor, Salvador, dueño de la iglesia, es Jesucristo el Señor, no hay más. Es Él quien dice, es Dios quien dice qué lugar ocupa cada uno de aquellos que llegan a ser salvos dentro de su iglesia. Y ese lugar está relacionado con su función, con aquello que Dios quiere que participemos. Así como en el cuerpo, cada uno de los miembros tiene una función, cada dedito que tenemos en nuestra mano tiene una función. Asimismo, todo aquel que cree en Cristo, al llegar a ser salvo, Dios le da una función, algo para hacer dentro de su iglesia. ¿Cómo qué cosas puede ser? Alguien puede preguntar. Ahora vamos a mirar algunas de ellas sin entrar a profundizar. Sigue diciendo, versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pues el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo, que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Otra vez atención. Versículo 18 dice, Dios ordenó el cuerpo, Dios colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y aquí dice, versículo 24, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Fue Dios quien ordenó el cuerpo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mis amados hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, la iglesia de Dios no es una institución. La iglesia de Dios no es una organización. La iglesia de Dios, y lo estamos viendo aquí en Corintios capítulo 12, es un organismo, vive, corre por la sangre de este organismo, la sangre del Salvador. Es un organismo, aunque obviamente organismo organizado, sin ser organización. Y en ese organismo has sido puesto tú cuando creíste en el Señor Jesucristo. Y hay una función que Dios colocó para ti. La realidad es que algunos cristianos pasan muchos años, 10 años, 20 años, más años, después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo y no saben cuál es la función que Dios le dio dentro del cuerpo. ¿Qué quiere Dios que desempeñen? ¿Cómo quiere Dios que funcionen? No lo conocen, pero Dios quiere decirlo. Y yo te invito, si eres recién llegado a los pies del Salvador o si llevas muchos años, a que si no sabes, comiences a hablar con Dios, a decirle, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la función que tú has colocado para que yo desarrolle dentro de tu iglesia? Sabemos que algunos han nacido con dedos que no funcionan, con manos o pies que no responden al movimiento por alguna enfermedad.
se tiene alguna discapacidad, así como la persona puede vivir con esa discapacidad, pero tiene algunas dificultades para desarrollar ciertas actividades, así también la iglesia del Señor. Sí, las personas que llegan a creer en el Señor Jesucristo y hacen parte de los miembros de la iglesia del Señor, no conocen, no realizan su función. Esto va a dar como resultado que la iglesia, que debiera tener un crecimiento, una función específica, no la esté desarrollando como se debiera. No significa que la iglesia muere, porque la iglesia, la vida de la iglesia emana del Salvador. Y mientras el Salvador vive, la iglesia vive. Y en él viviremos. Pero sí significa que eso, el plan, el proyecto de Dios para la iglesia, en su conjunto, está relacionado con que cada uno de los miembros cumpla su función. Para eso es necesario, primero, que entiendas que eres parte de la iglesia del Señor. Segundo, que entiendas que hay una función específica para ti. Y tercero, que entiendas cuál es esa función específica que Dios ha colocado para ti. Sí, por favor, miremos en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 4. Está hablando del mismo tema, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Estaba pensando cuando nosotros sufrimos un accidente, nos golpeamos la pierna, de inmediato va al rescate nuestras manos, a sobarnos y acariciar aquel lugar donde nos pegamos el golpe. O si estás trabajando con un martillo y fallas al darle la puntilla y le das a un hermoso dedo tuyo, lo siguiente que viene es, ¡oh! Todo el cuerpo se duele. Eso es lo que Dios quiere que se cumpla en su iglesia. Que sepamos que hacemos parte de un cuerpo, pero también a la vez nos hagamos conscientes de que otros hacen parte del mismo cuerpo y que lo que le pase a él, bueno o malo, tiene que ver conmigo, porque pertenecemos a un mismo lugar, porque pertenecemos a uno mismo, al Señor. Entonces dice, versículo 6, de manera, y aquí va a hablar de algunos dones, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mira, aquí está mencionando algunos dones. Está mencionando servir, está mencionando enseñar, está mencionando exhortar, repartir, presidir o dirigir, tener misericordia. Ahí vamos mirando algunos. Mira, tal vez alguno de ellos tú lo tienes. Pídele a Dios que te lo muestre. Si quieres estudiar más acerca de los dones, puedes mirar nuevamente esta cita con más profundidad y también 1 Corintios capítulo 12.
Pero bueno, hay algo importante que quiero que miremos. El versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo. Dios no solamente da la opción de usar el don, Dios a través de su Espíritu expresa que la voluntad de Él para nosotros es que usemos los dones que Dios nos ha dado. Si tú no estás utilizando el don que Dios te dio, no estás haciendo la voluntad de Él. Lo estás mirando. Ahí la escritura lo dice. Úsese. Es Dios quien habla. Deja que Él llegue hasta lo más profundo de tu corazón y tal vez sea necesario que personalmente, íntimamente, le pidas perdón porque han habido tal vez meses o años de quietud, de pasividad, de indiferencia, porque no has entendido que haces parte de un cuerpo y que Dios quiere que tú funciones, que tú hagas, que tú sirvas, que tú desarrolles dones que ocasionen bendición para otros que hacen parte también del mismo cuerpo. Dios quiere, no solamente dice, si quieres, hazlo, tú verás. No, Dios quiere, Dios desea que usemos los dones que nos ha entregado. ¿Vas a obedecer o vas a permanecer con el pensamiento que has estado? Tú te enfrentarás y yo me enfrentaré un día con Dios y cada uno responderá delante de Él por lo que hicimos o dejamos de hacer. En Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 15. Dice, si no, bueno, vamos más bien, versículo 11. Y él mismo constituyó, él mismo es Dios, constituyó, hizo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una vez más, no es una junta directiva, no es el comité pastoral quien designa los puestos o lugares que tenemos dentro de la iglesia del Señor. Es Dios mismo quien lo hace. Y para eso nos dota de dones, de capacidades espirituales para realizarlo. Por eso dice el versículo 11, y él mismo constituyó. Dice versículo 12, a fin o propósito que se persigue es de perfeccionar a los santos, a los que han creído, para la obra del ministerio, dice, para la edificación. Ese es el propósito de los dones, que el cuerpo de Cristo reciba edificación, que se esté construyendo, que el cuerpo de Cristo se esté fortaleciendo, que el cuerpo de Cristo se esté desarrollando. Esa es la función por la cual Dios me colocó. Ese es el propósito general para todos. Cada uno tiene un don específico, pero el propósito general de todos los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Dios quiere el crecimiento, el desarrollo nuestro. Y una manera en que este crecimiento se da es por el ejercicio de los dones. No puede haber crecimiento, desarrollo pleno en mi vida cristiana
sino estoy ejercitando los dones que Dios ha colocado en mí. Y Dios quiere que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo depende de Él, de Cristo, de quien todo el cuerpo, está hablando de nosotros somos parte de su cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Miren, esta palabra mutuamente me parece tan importante porque a veces encontramos o en nosotros puede haber la actitud de que no me han dado, de que no me han entregado, de que no he recibido lo que debo recibir. Pero la palabra mutuamente, ayudar mutuamente, implica recibir, pero también dar. Dice que todos este cuerpo unido, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La función del cuerpo, una de las funciones del cuerpo es la ayuda mutua. Y dice, esta ayuda mutua viene, ahí lo encuentras ya a continuación, según la actividad propia de cada miembro. Yo puedo ayudar a otros y puedo recibir ayuda de otros. ¿De qué depende esto? De que yo esté cumpliendo mi función y de que el otro esté cumpliendo su función. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiere el crecimiento en conjunto de su cuerpo, pero depende del crecimiento individual de los miembros que lo componen. El crecimiento está relacionado con que cada uno de los miembros cumpla con la actividad propia, según esa expresión aquí en Efesios, la actividad propia de cada miembro. De eso depende. Ahora, si tú has asistido a la iglesia por 10 años, has sido muy juicioso, has llegado puntual a todas las reuniones, has adorado al Señor, has sido muy atento a las predicaciones, a la enseñanza de la palabra, pero hasta ahí ha llegado tu actividad espiritual y tal vez en casa lees la Biblia, pero no has servido, no has sido de bendición a otros creyentes, no estás haciéndolo ahora. Recordemos, esto no es algo eventual, esto es algo que debe ser algo cotidiano, diario y continuo. Yo no tengo la funcionalidad de mis dedos, un día sí y un día no, un mes sí y un mes no. Si así fuera, tendría problemas. Así mismo en lo espiritual. Dios no está diciendo que debemos tener una actividad propia de cada miembro cada vez que salga de un campamento, cada vez que salga de unas conferencias, muy vigoroso espiritualmente, sino que debe ser algo continuo en mi vida cotidiana. O sea, que continuamente, semana tras semana, de alguna manera, yo debo estar aportando en otros creyentes, según el don que Dios me ha colocado, en bendecir la vida de esos otros creyentes. Si no está sucediendo hoy, es tiempo de que hagas un pare y le digas, Dios, muéstrame, porque aquí hay que hacer un cambio, aquí hay que hacer unos ajustes. Muéstrame, porque tal vez no he entendido o tal vez no he creído algunas partes de tu palabra, porque cuando creemos, si estoy hoy leyendo 1 Corintios 12 como lo hemos leído, Romanos 12 como lo he leído, Efesios 4 como lo hemos leído, y creemos que es la palabra de Dios, y creemos que es Dios quien habla, esto tiene que tocar mi vida. No puede ser que pase un mes, 2 meses, 3 meses y que no haga algo respecto de lo que Dios está diciendo hoy, si tiene esto que ver conmigo. Si Dios quiere que haga algo, yo no puedo ser indiferente a lo que Dios dice. Dios te ha hablado hoy. Dios te ha enseñado hoy. Sí, lo ha hecho. Con toda seguridad como lo ha hecho conmigo. Yo quiero invitarte a que oremos al Señor
y demos gracias. Dios, gracias por este tiempo que nos das, por ese tiempo precioso, por ese tiempo que quieres despertarnos, alentarnos, animarnos. Señor, que nos coloquemos manos a la obra. El tiempo, Señor, se acerca. Tu venida está pronta. Señor, y no sabemos nosotros hasta cuándo tendremos vida. Y queremos, Señor, servirte día a día, semana tras semana, siendo bendición para aquellos que tú quieres que seamos bendición, cumpliendo con el propósito, la función, la actividad que tú has colocado que desarrolle dentro del cuerpo dentro del cuerpo en el cual tú me has colocado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Oro, Señor, para que ella mueva no solamente mis emociones, sino que me mueva a tomar decisiones firmes, sólidas en ti. Gracias, Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén.